Mis hermanas, que el Señor nos bendiga en esta hora y nuevamente les doy la bienvenida a este momento, cierto, que tenemos para nosotras, donde podemos compartir a través de este medio la palabra del Señor. El Señor le bendiga en esta hora y a cada una de ustedes que pueden escuchar su palabra, la palabra del Señor. Así que yo les voy a invitar a que estemos unos momentos, cierto, compartamos, cierto, en el Señor, unos versículos que el Señor nos tiene para este día. Y le voy a invitar primeramente que oremos al Señor para que el Señor sea quien dirija todo lo que vamos a realizar en esta hora. Te damos gracias, Padre, en esta hora por tu grande amor y misericordia que has tenido para con nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos permite a través de este medio poder compartir tu palabra, mi Señor amado. Que cada una de tus hijas puedan escuchar el consejo que tú tienes, Señor, para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por la vida, por la salud que usted nos ha concedido. Gracias por toda su bondad y misericordia, Padre amado, hacia nuestras vidas. Te rogamos que tú en esta hora seas quien dirijas todo lo que vamos a realizar en este momento. Dios mío, seas tú con nosotros, Señor amado, poniéndonos en comunión la una con la otra, para que podamos, Señor amado, ser bendecidas, Señor, en este día, a través de tu palabra. Te lo rogamos, Padre, todo te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bien, mis hermanas, vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23. Vamos a leer unos versículos en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanas, en esta hora, y el Señor nos dé de su gracia para que podamos, cierto, compartir unos momentos, cierto, la palabra del Señor. Cierto, vemos, hermana, donde el Señor habla aquí, la situación en la que se encontraron, cierto, los discípulos yendo en la barca, cierto, con el Señor, con Jesús. El Señor nos dé de su gracia y el Señor nos bendiga. Vemos, cierto, una situación. Yo pensaba, hermana, que qué difícil debe ser estar en esta situación. Yo nunca lo he estado, gracias a Dios nunca me he visto en esta situación, pero qué difícil debe ser estar en medio del mar, en medio, hermana, de la nada, y verse en esta situación tan difícil, donde la barca, cierto, se ve amenazada por la tempestad, por el mar, el viento, y quizás, mi hermana, tantas cosas, que momento tan difícil. Yo creo que hasta el más incrédulo, yo creo que en ese momento clama a Dios pidiendo misericordia, mi hermana, porque la desesperación, el saber que se puede morir en esa situación, mi hermana, yo creo que cualquiera recurriría al Señor. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, y vemos, cierto, y si nosotros nos ponemos en el lado, cierto, que estuvieron los discípulos, la situación que ellos tuvieron, una situación muy difícil, mi hermana, muy complicada. Que el Señor nos ayude, más bien, hermana, que sin saber qué poder hacer. Y vemos cómo estos discípulos, hermana, se desesperaron, no hallaron qué hacer, ¿cierto? Y lo primero que fueron a despertar al maestro, porque él estaba durmiendo. Quizás se podía pensar cómo Jesús podía estar durmiendo en una situación tan difícil que ellos estaban viviendo. Quizás ellos pensaron cómo él no se daba cuenta.
Pero mi hermana, sabemos que todo lo que el Señor hace, todo lo hace con un propósito, mi hermana. Nada, hermana, es por si acaso, a lo mejor no. Todo lo que pasa es un propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Por eso que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Aquí había un propósito, ¿cierto?, del Señor para con sus discípulos, hermana, porque siempre el Señor, a través de su palabra, siempre el Señor quiere entregarnos algo para que nosotros podamos aprender. En esta hora el Señor nos está hablando de la fe, de la confianza, ¿cierto?, que en quién verdaderamente estamos confiando. Vemos la situación de estos hombres, en quién verdaderamente ellos confiaban. Mi hermana, si ellos anduvieron con Jesús, vieron los prodigios, los milagros, vieron que Él tenía, ¿cierto?, el poder para sanar, para levantar, ¿cierto?, a los muertos, hacer tantos milagros que el Señor hizo, ¿cierto? Y cómo ellos no podían haber confiado que si el Señor estaba con ellos, nada les iba a suceder. Pero ahí podemos ver, mi hermana, cómo el ser humano, mi hermana, muchas veces, hermana, aún escuchando tanto la palabra del Señor, ¿cierto? Aún en los momentos difíciles se pierde la fe, se pierde la confianza, ¿cierto? Nosotros los cristianos, como hijos del Señor, que creemos en el Señor, que hemos conocido al Señor, pero cuántas veces en situaciones difíciles, mi hermana, hemos perdido la fe, la confianza en el Señor y no hemos olvidado que del Señor provienen todas las cosas. Y cuántas veces en estas situaciones difíciles, mi hermana, nosotros no hemos desesperado y no hemos olvidado que hay un Dios grande, poderoso, que Él es el dueño de todas las cosas. Y que nada pasa, mi hermana, al azar, nada pasa por si acaso, sino que todo está sujeto bajo la voluntad del Señor. Pero siempre el Señor quiere enseñarnos algo, y en esta hora el Señor nos quiere enseñar y nos quiere recordar más que enseñar, porque nosotros sabemos, y siempre el Señor nos ha hablado su palabra, y nosotros sabemos y conocemos que el Señor, Dios, es todo para nosotros, que de Él provienen todas las cosas, pero muchas veces se nos olvida, cuando la prueba, la dificultad es muy grande, se nos olvida en quién debemos confiar. Por eso que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, porque muchas veces cuando atravesamos, mi hermana, alguna tormenta, podría decirse, algún problema, alguna situación, algún momento difícil con los hijos, momentos difíciles en el hogar, momentos difíciles en el trabajo, en nuestra vida diaria, muchas veces nos vemos en situaciones difíciles. Y que muchas veces no encontramos solución, porque muchas veces nosotros queremos buscar la solución y nosotros humanamente no la encontramos y nos desesperamos y nos olvidamos, mi hermana, que el Señor dice que Él está aquí para ayudarnos, ¿cierto? Porque vemos que estos hombres cómo se desesperaron y fueron, ¿cierto? Como dice aquí, fueron y se acercaron, ¿cierto?, sus discípulos y al maestro y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Desesperado, angustiado, mi hermana, cuando era solamente, yo creo que no había necesidad de despertarlo, sino que había que creer, nomás confiar de que Él estaba con ellos. Nosotros tenemos al Señor en nuestra vida, le hemos conocido, por lo tanto nosotros debemos confiar en el Señor, porque mire lo que el Señor viene y le responde y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, dice, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Dice, que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Dice el Señor en esta mañana, en esta tarde. El Señor nos habla en esta hora. ¿Por qué tememos nosotros? ¿Por qué angustiarnos, mi hermana? ¿Por qué desesperarnos en las situaciones que estamos, en los momentos que vivimos? Si el Señor está ahí presente, el Señor dice que aún en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestros problemas, aunque nosotros, hermana, estemos pasando situaciones difíciles, pero Él dice que Él está presente. El Señor está ahí. Muchas veces pensamos, decimos, no, que el Señor se olvidó de mí. No, que el Señor no escucha mi oración. No, que el Señor no atiende a mi súplica. No, si el Señor está escuchando,
El Señor, mi hermana, Él tiene su oído presto a nosotros, pero el Señor nos deja para ver hasta dónde usted y yo vamos a poder confiar en Él, hasta dónde llega nuestra fe. Porque hablar de fe es fácil, mi hermana, cuando la persona no está pasando la situación, cuando la persona no está viviendo ese momento difícil. Es fácil hablarle al otro de fe y decirle: no, confía en el Señor, no, si el Señor está contigo, no, si el Señor te va a ayudar, no, si el Señor te va a proveer. Cuando nosotros estamos en una situación bien, cuando tenemos un buen pasar, cuando si bien es cierto no somos ricos ni millonarios, pero sí tenemos un buen pasar, hay dinero, no falta nada en el hogar, es fácil ir a hablar de fe al otro que no tiene. Es fácil, aún muchas veces cometemos esta falta, mi hermana, de decirle: hermano, usted no tiene fe, ¿cómo no va a creer en el Señor? Pero qué diferente es cuando yo estoy viviendo la situación, cuando yo estoy pasando el proceso. Qué diferente es, y yo ahí, en mi proceso, en mi debilidad, yo tengo que hablar de fe, tengo que hablar de confianza en el Señor, tengo que hablar de esperar en Dios. Y tengo que hablar de que Dios todo lo provee, porque eso es así, esa es la verdad. Dios provee todas las cosas, Dios es el que suple toda la necesidad. Muchas veces a mi esposo le tocó hablar de fe, de hablar de que Dios es el que da, de que Dios es el que proviene, aún no teniendo nosotros, ¿cierto?, en nuestro hogar, aún pasando necesidades, pero eso lo sabía el Señor y nosotros y nadie más. Porque son procesos que cada uno debe vivir con el Señor, para que así usted pueda hablar con fe, con certeza, y pueda decir: no, si confía en el Señor, si el Señor va a proveer, confía en el Señor, si el Señor le va a ayudar a pasar esta prueba. ¿Por qué? Porque conmigo lo hizo. A mí me ayudó en los momentos difíciles, Dios me dio fuerza, Dios me dio la fortaleza para seguir adelante, aun cuando todos quizás me dieron la espalda, pero ahí estaba el Señor apoyándome, dándome la fuerza, la gracia a través de su palabra, alentándome. ¿Y qué hice yo? Me tomé de esta palabra del Señor. Y a través de su palabra, iba a la oración, al clamor, y de ahí Dios me da la fuerza, Dios me da de su ayuda. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Como el Señor nos habla a través de su palabra, ¿cierto? Que confiemos en Él. Pero no solamente de labios, sino que confiemos de acá adentro, de corazón, que yo pueda confiar en el Señor. Que van a venir momentos difíciles, bueno, pero yo tengo que esperar en el Señor. Mi confianza no debe estar puesta, mi hermana, en lo humano, en lo terrenal. Yo no puedo estar confiando en el sueldo de mi esposo, no puedo estar confiando en el sueldo de la que trabaja, no. No, es que a mí no me va a faltar porque yo tengo trabajo. En la situación que estamos hoy en día, hay muchos hogares donde mis hermanos han quedado sin trabajo, mis hermanas han quedado sin trabajo, donde los sueldos, hermanas, se han reducido a la mitad. Y qué momento y qué situación difícil, porque todos tenemos compromiso. Y todos hemos adquirido compromisos sabiendo que responsablemente se pueden cumplir. Pero ante esta situación, mi hermana, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Solamente al Señor. Y por eso es que el Señor hoy día nos quiere recordar que nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, porque estamos en los tiempos difíciles, mi hermana, donde hoy día verdaderamente hay que poner en práctica la fe. Porque hoy en día, hermana, vamos a tener que aprender a vivir verdaderamente por la fe. La situación que estamos viviendo, hermana, y el Señor nos habla, no es para que nos desesperemos, no es para que usted se desespere, sino que usted tiene que darle ánimo a su esposo, tenemos que darle ánimo, ¿cierto?, lo uno a lo otro, y ayudarnos, instarnos, ¿cierto?, a confiar en el Señor, porque el Señor dice que Él es nuestro proveedor, Él es todo para nosotros. El Señor, ¿cierto?, siempre de diferentes maneras Él nos prueba la fe. A estos hombres se las probó de esa manera. El Señor es el que tiene el control de todas las cosas.
pero todo es permitido por el Señor. Si estamos viviendo esta situación difícil, mi hermana, bueno, estamos bajo la voluntad del Señor, bajo los propósitos del Señor. Dios quiere tratar con su vida, el Señor quiere que usted aprenda a confiar y a vivir, mi hermana, plenamente, ¿cierto? Confiada en el Señor, no en lo que podemos tener, sino que confiando en el Señor, que Él es nuestro proveedor, que Él es todo para nosotros. Por eso, mis hermanas, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que podamos confiar siempre en el Señor. Dice, ¿por qué teméis? Dice, hombres de poca fe. ¿Por qué teme? ¿A qué le teme usted, mi hermana? No tiene que temerle a nada, porque dice su palabra que si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Nadie. Habla el Señor, ¿cierto? Nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Está viviendo una situación difícil. Aférrese al Señor, clame al Señor, búsquele de mañana, de tarde, de noche, búsquele al Señor. Porque también, mi hermana, nosotros no podemos decir, ya le dejo todo al Señor y sigo una vida, ¿cierto? Totalmente, hermana, alejada del Señor, no oro, no clamo, no busco al Señor y digo, ya que el Señor haga como Él quiera. No. Hay que tener una búsqueda, hay que orar, hay que clamar al Señor, hay que leer la palabra del Señor. Mi hermana, hay que estar apercibida, hay que buscarle, mi hermana. Como en nuestra vida cotidiana, hermana, el hombre, si Dios viene, ¿cierto? Dios nos bendice, pero Dios bendice, ¿cierto? A través de los trabajos que el Señor da a sus hijos. Ahí el Señor, a través de sus trabajos, el Señor les bendice, les provee, pero tienen que buscarlo. Hay que buscar el trabajo para poder ganar dinero, porque el dinero no se lo regala ni se le lleva a su hogar, sino que, cierto, a través de los trabajos el Señor les provee dinero. Así, si yo quiero una respuesta, si yo necesito del Señor, yo tengo que buscarle, no solamente, mi hermana, pedirle, hermano, ore por mí, hermana, ore por mí, y que tengo esta petición, y yo no oro, y yo no busco, y yo no hago nada. No, yo tengo que buscar para que mi fe pueda ser una fe, mi hermana, fuerte. Yo tengo que buscar al Señor, tengo que orar cada día, venir a las plantas del Señor y pedirle que el Señor afirme esta fe en mí, que el Señor haga crecer esta fe en mi corazón hacia Él, y que yo pueda confiar en el Señor, mi hermana, y que yo, como decía, en los tiempos que estamos viviendo, confíe en el Señor. Dios abrirá las puertas. Tampoco usted ponga a pensar que me va a abrir esta puerta, que podría ser esta puerta, que podría ser esto otro. No. Usted tiene que poner su confianza solamente en el Señor, y Dios es el que va a proveer, Dios es el que va a abrir las puertas, el Señor le va a dar la salida a la situación que usted esté viviendo. ¿Hay una situación difícil en su hogar, con sus hijos, con su esposo? Estamos viviendo momentos difíciles, hay preguntas, interrogantes en nuestra vida. ¿Qué va a pasar con nosotros? Tantas cosas. Pero nosotros, ¿a quién tenemos que ir? Al Señor, porque Él es el que tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Pero yo debo tener fe y yo debo confiar en el Señor, que Él, mi hermana, Él es el que va a abrir las puertas. Mi fe, mi confianza tiene que estar puesta en el Señor. No es tiempo, mi hermana, de debilitarnos, no es tiempo, mi hermana, de quedarnos ahí inmóvil, no. Tenemos que levantarnos, tenemos que hablar con fe, con firmeza y con confianza que el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, aunque se levanten tempestades, vientos, lo que venga, pero Dios es nuestro ayudador, Él es nuestro sustentador, Él es el que estará con nosotros en todo momento. Su palabra lo dice, que Él es fiel y verdadero, que Él a sus hijos, Él nunca los deja. Por eso, hermana, yo le insto en esta hora, mi hermana, a que ponga esta fe en práctica. Esta fe, esta confianza, póngala en práctica. Practiquemos la fe en los tiempos que estamos viviendo. No se desaliente, no se desespere, mi hermana, por lo que está viviendo. No,
No hay que desesperarse, sino que nosotros como Señor tenemos que confiar en el Señor solamente. Poner nuestra mirada en el Señor, nuestra confianza en el Señor, porque Él, mi hermana, Él está presente en nuestras vidas. Él está presente en nuestros corazones, Él está presente en el tiempo que estamos viviendo, Él está con nosotros, Él no nos ha dejado, Él está ahí. ¿Qué tengo que hacer yo? Confiar solamente en el Señor. Por eso, mi hermana, que el Señor bendiga esta su palabra y haga vida en nuestro corazón y nosotros podamos confiar y creerle al Señor. Créale al Señor, crea la palabra del Señor, que el Señor dice que tenemos que tener fe. Tenga usted fe en el Señor. En estos tiempos difíciles, confíe en Dios. No pierda la fe, no pierda la esperanza. El amor de Dios es tan grande que está con usted, que está conmigo y está con todos los que clamamos a Él, los que pedimos a Él. Mi hermana, que el Señor le bendiga en esta hora, bendiga el Señor su palabra, para que pueda hacer vida en nuestros corazones, mi hermana, y no solamente que podamos escucharla, sino que pongámosla por obra, mi hermana. Confiemos en el Señor, démosle esperanza a aquel que no la tiene. Hablemos del Señor, mi hermana. El Señor nos bendiga, el Señor le bendiga a usted, bendiga su hogar, su familia, mi hermana, y la llene de grandes bendiciones en esta hora, mis hermanas, y contenta de poder una vez más compartir la palabra del Señor. Para mi Dios que vive, para Él sea la honra y la gloria, desde hoy y siempre. El Señor les bendiga.